agrada a Dios. ¿Cómo es? Somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres. Amados, en esta tarde damos gracias a Dios por este día, por este tiempo en el cual Dios nos permite estar aquí en su programa Tiempos de Libertad, un programa creado para la edificación de su vida en Cristo Jesús. Quiero saludar a todos nuestros hermanos que están pendientes de este programa estos días miércoles y sábados y desearles las más abundantes bendiciones en Cristo Jesús. Saludar también a todos nuestros hermanos miembros de nuestra Iglesia de Dios, embajadores del Nuevo Pacto, diseminados en muchas partes de esta ciudad del progreso. Hasta donde estén, mis amados, bendiciones a todos. Un saludo a mi esposa, a mis hijos, en el nombre de Jesús. Estamos contentos, estamos felices. Hoy estuvimos en una reunión mensual de lo que es la Asociación de Pastores del Progreso, una reunión muy productiva en la cual pues hemos tratado muchos asuntos de beneficio para lo que es el trabajo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay un espíritu de unidad. Pude sentir un tiempo ahí de que hubo una reflexión profunda en el cual los que estábamos ahí nos sentimos identificados que tenemos que dar todo lo de nosotros para engrandecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. No que Él lo necesite, porque Dios no necesita nada. Pero nosotros, en señal de agradecimiento, en señal de que estamos profundamente agradecidos con Dios, nos entregamos sin reservas, sin escatimar nada, al trabajo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa forma dando es como recibimos. Porque al trabajar en la obra nos sentimos totalmente liberados, nos sentimos totalmente libres y sumamente bendecidos. Esto es lo bonito. Miren, no esperar nada de Dios, sino que darlo todo. Y a cambio de Él nos llena de tantas bendiciones que solo nos queda a nosotros decirle gracias, Señor, porque cuando te bendecimos, tú nos bendices más. Esto es bonito, esto es precioso. Nos preguntaban en estos días, ¿qué es la felicidad? Tengo dos conceptos, uno según el mundo secular y el otro según la Biblia. Pues según el mundo, la felicidad es un estado emocional de una persona feliz. Es la sensación de bienestar que experimentan las personas cuando alcanzan sus metas, sus objetivos, sus deseos y sus propósitos. En ese momento, dicen los entendidos en esta materia, no hay necesidad que apremie ni sufrimientos que atormenten. La gente se olvida de todo. Ahora, la felicidad no es un sitio donde llegar. La felicidad no es un lugar donde vamos a terminar el resto de nuestras vidas. No, la felicidad sí es un estado emocional, pero según la Biblia, según la palabra de Dios,
La felicidad no depende de nuestras circunstancias, sean estas favorables o sean desfavorables. La felicidad en Cristo Jesús no depende de nuestras angustias o de nuestras alegrías, no depende de nuestra pobreza o de nuestra riqueza. Para nosotros los cristianos, la felicidad no es el resultado de una búsqueda para encontrarlo. ¿Por qué hay gente que dice, bueno, si yo llego a tener tanto dinero voy a ser feliz? Otros dicen, cuando yo tenga el carro que anhelo, esa va a ser mi felicidad. Otros dicen, mi esposa. Acondicionan las cuestiones. En Cristo Jesús, nuestra felicidad es Cristo Jesús. No son las circunstancias que nos rodean, ni las acciones por las que atravesamos, sino que nuestra felicidad es Cristo Jesús. Y esta felicidad no nos viene cuando la buscamos. No. Al contrario, cuando buscamos la felicidad hacia otras personas, entonces la felicidad nos alcanza a nosotros. Miren qué bonito. Esa es la felicidad en Cristo Jesús. Las bendiciones al cristiano. El cristiano no tiene que buscarlas. Dice la palabra que ellas nos alcanzarán. En cualquier momento de nuestra vida, Dios nos bendice conforme a su voluntad. Así que la iglesia de Cristo Jesús es bienaventurada. Y bienaventurado quiere decir feliz, feliz, feliz. Así que todos mis amados en el Señor, sean ustedes bienaventurados en nombre de Cristo Jesús. Ahí hay un número en pantalla, mis amados. Escríbanos sus mensajitos para darles respuestas en esta tarde. El otro día, para ser más exactos, el sábado, como a las 11 de la noche me cayeron algunos mensajes, porque el programa es repetido en horas de la noche. Alguna gente cree que el programa está en vivo y mandan mensajes. Incluso hay gente que escribe más en el programa a mi celular cuando el programa está siendo repetido que cuando estamos en vivo. Entonces ahí yo agarro las preguntas y trato de traer las respuestas en los programas siguientes. Nos preguntaban ahí cómo David mató a Goliat, y nos comentaba la persona que nos escribió que como que en la iglesia donde se congregan hay una versión totalmente diferente a lo que es la palabra, y dice que David no mató a Goliat. David mató a Goliat. Lo que pasa es que Goliat tenía 4 hermanos más que también eran gigantes. Y en el libro de Crónicas narra ahí en el capítulo 20 de Crónicas, entre el versículo 4 al 8, cómo mueren los otros 4 gigantes y quienes los matan, que también eran los siervos de David. O sea que eran 5 gigantes por todos. Ahora el principal de ellos, el jefe de todos ellos, era Goliat, y a este sí David lo mató. Pero ¿cómo lo mata David? David escoge 5 piedras, aunque solo necesitó una. Dicen algunos intérpretes o estudiosos de la palabra que las 5 piedras simbolizan una piedra por cada gigante, porque eran 5. Goliat más 4 hermanos más. David hace el movimiento fuerte y arroja la piedra y se la clava en la frente. Y el gigante Goliat cae al suelo. Pero David no se queda parado, va hacia donde está el cuerpo inerte del gigante, le saca su espada, la espada que andaba Goliat, y con esa espada le corta la cabeza. Entonces David usa 2 armas, una para derribarlo, que fue la piedra, y la espada del mismo gigante para terminar
lo de matar, porque cuando el hombre está inerte, él está con vida. Dice la palabra que ahí David terminó con la vida de Goliat cuando ya le cortó la cabeza. Esto es simbolismo del pecado. Al pecado hay que arrancarle la cabeza y hay que matarlo completamente. Dice la Biblia, no matarás, pero el pecado hay que desterrarlo, hay que hacer lo que tenemos que hacer para que no nos siga molestando. Eso es exactamente lo que ocurrió en la historia de David y Goliat. Goliat era un tipo tan alto que medía casi los 3 metros, 2.90, era altísimo. Incluso hoy en día, hay gente, especialmente los basquetbolistas, en su mayoría son gente altísima, pero Goliat pasaba esa medida, porque un basquetbolista, ¿cuánto podrá medir? 2.10 hasta 2.20, pero Goliat medía 2.90. Dice la Biblia que 6 codos más un palmo. 6 codos es desde el codo hasta la punta del dedo, más un palmo a lo que comúnmente llamamos una cuarta. Entonces esa medida arrojaba en metros 2.9, casi los 3 metros. Imaginen ese hombrón, y David pequeñito, era prácticamente un muchacho. Pero cuando se actúa y se va en el nombre de Jesús, en aquel tiempo en el nombre de Jehová, las cosas tienen que caer aunque sean gigantes. Así estamos nosotros en Cristo Jesús, poderosos, fuertes. Vamos hacia adelante, mis amados, sin temor a nada, porque el que va con nosotros es más fuerte y es más grande que todo lo que está contra nosotros. Bendecimos a Dios. Esa es la explicación, mi amado, mi amada. No sé quién fue que me escribió esto, solamente tengo su número. Pero David sí mató a Goliat. Ahí está un número, mis amados. Escríbanos. ¿Pasará la iglesia la gran tribulación? Esta pregunta la habían hecho en algunos programas anteriores. Hoy alguien nuevamente la hizo. Miren, la iglesia. Bueno, para empezar, hay varias teorías. Hay quienes creen en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Otros dicen que es en el intermedio de la gran tribulación. Otros que es después de la gran tribulación. Y están los que no creen en el arrebatamiento, dicen que es un invento. Mi posición es que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. A nosotros nos llaman los premileniaristas, porque creemos que la iglesia no va a atravesar la gran tribulación, ni tampoco que va a ser arrebatada en medio de la gran tribulación. ¿Por qué creemos en esto? El libro de Apocalipsis es un complemento del libro de Daniel. En Daniel se habla de 70 semanas. 69 semanas se han cumplido y solo falta una semana por cumplirse. Estas semanas significan semanas de años. Pero ¿de dónde sale 70 semanas? Miren, cuando Josué entra a la tierra prometida, Dios les ordena a ellos que el 7º año tienen que dejar descansar la tierra. Desde Josué hasta que el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, transcurrieron 490 años. Y ahí estamos hablando que hay 70 semanas de 7 años cada una, en donde no
el pueblo de Israel no cumplió con la ordenanza de Dios de dejar descansar la tierra el séptimo año. Cuando habla de 70 semanas de años, es un llamamiento específico para el pueblo de Israel y habla de la reconstrucción de la ciudad santa que es Jerusalén. Ahí la iglesia no tiene nada que ver. Es una advertencia para el pueblo de Israel y la ciudad santa que es Israel, que esto es totalmente separado de la iglesia. Se cumplieron 69 semanas de años. Los estudiosos de la Biblia sacan horas, sacan días, horas, minutos y segundos. Y todos llegan a la conclusión que la 69 semana se cumple cuando Jesús está haciendo su entrada triunfal a Jerusalén. ¿Recuerdan cuando Jesús entra en el pollino, en el asno, y la gente lo victoriaba? Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta ahí. Y de ahí hay un silencio, un suspenso, que quedaría por cumplirse una semana de años, que es la semana que ya está establecida en el libro de Apocalipsis, la revelación que Dios le da por medio de su ángel al apóstol Juan. Eso es lo que estamos esperando. Pero en Apocalipsis 3:10 nos dice la palabra a la iglesia. Oigan bien, que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso es lo que Dios le dice, o lo que Jesús le dice a la iglesia en ese momento, que ese es para todos nosotros, que en la prueba que ha de venir hacia el mundo entero, nosotros no vamos a ser partícipes, porque vienen 21 juicios sobre la tierra, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, 7 por 3, 21, y todos son juicios de Dios sobre los pobladores de la tierra. Pero la iglesia va a ser guardada porque la iglesia no está puesta para juicio, sino para ser protegida por el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque la luz vino a este mundo y la gente amó más las tinieblas que a la luz. Más nosotros, la iglesia, si hemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y eso, Dios lo premia y nos dice, a ustedes los voy a guardar. Algunos dicen que no, al contrario, Dios nos va a exponer para saber si actuamos de corazón o no. Miren, nosotros, por nuestros propios méritos, jamás vamos a entrar al cielo. Aquí no es una cuestión de que yo me voy a someter a la prueba porque yo sí soy fuerte, yo sí soy valiente, yo soy leal. Lo mismo decía el apóstol Pedro. Y aunque todos se escandalicen de ti, yo no lo haré. Y aunque todos te dejen, yo no lo haré. Y llegaron a capturar a Jesús y en efecto Pedro, fuerte y valiente, sacó su espada, su machete, y defendiendo a nuestro Señor Jesucristo, casi le arranca la oreja a uno de los ayudantes del sumo sacerdote. Y Jesús lo detiene. Pedro está mostrando que lo que había dicho anteriormente, unas horas antes, él estaba dispuesto a cumplirlo. Pero eso ahí estaba su maestro. En cuanto agarran a su maestro y lo llevan a presentarlo para allá y a quererlo juzgar por el otro lado, ya Pedro se siente solo. Y cuando la gente empieza a decirle, pero tú eres uno de ellos, ¡ay, qué pasa!
¿Y dónde está el valiente que hacía unas horas era capaz de acabar con la vida de todo el mundo defendiendo a su maestro? Eso nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos momentos de fortaleza espiritual que nos creemos los campeones y que se nos venga todo lo que se nos venga encima y nosotros vamos a salir adelante. Pero somos tan cambiantes que salimos de un mensaje, de predicar de la iglesia, un mensaje que movió a toda la congregación, que se sintió la presencia y la manifestación de Dios, y cuando entramos a la casa nos llega un gran pleito con la mujer, con los hijos, nos viene un problema y empezamos a refunfuñar y a pecar delante de Dios, y venimos de un servicio que ha sido, pero según nosotros, bien bendecido. Así somos de cambiantes. Es imposible que nosotros estemos dándonos aires de héroes y que por nuestros méritos vamos nosotros a ganar el cielo. Imposible. Eso pasa con los que dicen de que es que Dios nos va a probar. ¿Y Dios en qué nos va a probar? ¿O no nos conoce Dios como somos? ¿O es que Dios está experimentando en nosotros algo que Él mismo no conoce? ¿O es que Dios no te conoce a ti, cómo es tu carácter? No conoce Dios tus fortalezas y no conoce Dios tus debilidades. Claro que las conoce y nadie puede andar haciendo alardes. Pasamos pecando así, ¿ve? Y no me vengan con cuentos de que hay gente que no peca, gente que anda en el aire, gente que atraviesa paredes. Todos los padecimientos, dice la palabra, los experimentamos todos. Unos primero, otros después, pero en todos se dan las mismas cosas. Hay una lucha interna en nosotros. Esa es la batalla que peleamos a diario, y por eso la palabra nos recomienda que clavemos al viejo hombre en la cruz del Calvario. Y Dios, como no quería dolores de cabeza ni estar lidiando con ese carácter terrible que tenemos nosotros, Dios mejor hizo una nueva criatura de cada uno de nosotros. Entonces Dios ya no trata con este viejo Porfirio que ustedes ven aquí, con este que ahorita está dándole gloria a Dios y al ratito está maquinando cuestiones que a Dios no le agradan, como Dios no quiere tener que estar lidiando en eso. Mejor dice, lo hago nacer de nuevo y trato con el nuevo hombre que hay en él. Y así dice, me olvido de sus pecados, me olvido de su carácter, me olvido de todas sus tonterías, las agarro, las echo en lo profundo del mar y mejor ni me vuelvo a acordar de ellas. Así trata Dios. Pero nos deja su consejo, nos deja su palabra, para que nosotros caminemos en la palabra, agarremos el consejo de Dios y vayamos siendo mejores personas cada día. Eso es lo que Dios ha dejado para nosotros, pero no dejando en nuestras manos una salvación tan grande, conociéndonos Él a nosotros. Óiganme, hay cualquier cantidad de pasajes bíblicos donde dice que nosotros caminamos porque Dios va con nosotros, porque Dios no nos ha sacado del mundo para ponernos aquí en un ring de boxeo o tirarnos a un desierto y decirnos, bueno, de esta pelea, cuando estamos en el ring de boxeo, de esta pelea, si ustedes ganan, entran al cielo. Y cuando estamos en el desierto, bueno, ahí está el desierto. Si lo cruzas, vas a llegar a la tierra prometida. No, Dios no está jugando con nosotros. Dios ya nos salvó y Dios camina con nosotros todo este proceso que nosotros transitamos por la vida. Siempre nos lleva en el hueco de su mano, siempre está el Espíritu Santo orientándonos, guardándonos y cuidándonos, aconsejándonos. Porque Dios quiere que cada día seamos mejores personas, para que prosigamos al blanco, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús y Él pueda ser magnificado
en cada una de nuestras acciones. Entonces, los que piensan que la iglesia va a estar aquí porque va a ser probada, porque Dios quiere que todo el que entre al cielo haya sido probado, ya Él ya nos probó y nuestras obras están siendo probadas por el fuego cada día. Y también dice la palabra que vamos a ver muchos que vamos a ser salvos así como por fuego. Dios no puede depositar en manos de gente tan perversa, tan cambiante como lo es el ser humano, que ahorita pensamos hacer un bien y terminamos haciendo un mal. Así somos. El mejor amigo que tú tienes en este momento es tu peor enemigo el día de mañana. Aquel que te jura lealtad, que te jura fidelidad, que te abraza y te dice nunca te voy a abandonar, en la más mínima oportunidad es quien te clava la daga en tu espalda. Y si no miramos a Jesús, ¿quiénes traicionan a Jesús? Sus hermanitos del alma, aquellos que Él con tanta dedicación buscó y escogió entre millones de israelitas, escogió 12. Los cuidó, los instruyó, los alimentó física, material y espiritualmente. Vivía y convivía con ellos día y noche. Algunos se le recostaban en su pecho. A otros se les daba de comer con sus manos, el bocadito en su boca. Óiganme. Y cuando lo vieron allá, siendo azotado y molido, golpeado, vejado, todos lo dejaron. Así somos los seres humanos, cambiantes, cambiamos de un momentito a otro. Y cuando Jesús fue crucificado, se olvidaron de Jesús. Se dedicaron a hacer sus antiguas labores. 3 años y medio echados al cesto de la basura, echados al olvido. Las enseñanzas maravillosas, los tesoros que Jesús había depositado en ellos, metidos en algún cuarto oscuro, con grandes candados y las llaves perdidas, ya no les interesaba. Así somos los seres humanos, así somos aún en Cristo Jesús. Yo conozco gente desagradecida, pero con todo lo grande de la palabra. Gente que no valora tu trabajo, gente que no valora tu esfuerzo, gente que no valora tu entrega hacia ellos. Te ven nada más como un peldaño, como una escalera donde apoyarse para dar el paso y dejarte. Y si tienen que llevarse tus pertenencias, si tienen que agarrar tus instrumentos, tus herramientas de trabajo, te lo llevan. Hace algunos años me pude dar cuenta de un hermano que su pastor era un gran homileta, un hombre que cada mensaje lo hacía con una dedicación tremenda y mensajes bien hilvanados, y los iba guardando en una caja. Miren, le robó la caja de mensajes. Se fue para Estados Unidos, allá se convirtió en un gran predicador. Y decía el hermano Gregorio, por lo menos dice, mis mensajes están siendo predicados en Estados Unidos. Hasta sus herramientas, hasta lo que Dios le había dado al hermano Gregorio. Así es la gente,
Así son las personas y así es el comportamiento de muchas personas dentro de las iglesias. Gente que te abraza, gente que hasta te da un beso. Y en cuanto tienen la más mínima oportunidad te están dando duro a tus espaldas, porque de frente no tienen valor de decirte nada. Yo conozco casos, conozco el caso de una familia que tenían unos vecinos y esta familia pasaba pendiente de los vecinos. Ahí pasaban acudiendo en lo que podían, atendiéndole. Y familias cristianas, las dos. ¿Y saben cuál era el pago que le daba esta otra familia? Los vecinos. Que en cuanto llegaba cualquier hermano que se congregaba en la iglesia donde se congregaba la familia, empezaban a hablar mal de ellos. Óigame, gente tan desagradecida, que esta familia cristiana solo favores y buenas cosas hacía por sus vecinos, y estos vecinos tan desagradecidos que cada vez que tenían oportunidad trataban de poner en mal a esta familia. Esas son cosas veredes, miren, son cuestiones que se dan porque la gente es tan desagradecida y eso es pecado. Entonces Dios, ¿cómo va a depositar, mis amados, en las manos de nosotros una salvación tan grande? Es imposible. Entonces Dios no va a someter a la iglesia a prueba porque no se va nadie al cielo. La santidad que nos va a llevar al cielo no es la santidad nuestra. Es la santidad que Dios ha atribuido en nosotros y que Dios nos ha declarado santos. Que tenemos que practicar y andar en santidad, sí es cierto. Pero no porque eso nos va a llevar al cielo, sino porque somos hijos de un Dios 3 veces santo. Y lo menos que podemos hacer es mostrar que nosotros nos alejamos y nos apartamos del pecado porque le amamos y porque estamos agradecidos con Dios. Lo que pasa es que nosotros medimos la santidad por las cuestiones visibles y algunos del ombligo hacia abajo. Pero la santidad no solo es eso. La santidad es lo que tú eres internamente. Les decía yo a algunos hermanos, ¿qué tal si se inventara un aparato que se conectara al cerebro con un parlantillo aquí, pero que sonara fuerte, y que cada vez que pensáramos algo, la voz saliera y la gente se diera cuenta qué es lo que estamos pensando? ¿Cómo quedaríamos? Imagínese usted, hermano, con ese aparatito en su cerebro y con el parlantillo ahí, y usted pensando, qué bonita la hermana, y el parlante, qué bonita la hermana. Allá viene María, esa me cae mal en el culto. Ahí viene María, eso me cae mal. Así somos. ¿O no somos así? ¿Cómo Dios nos va a dejar a nosotros una responsabilidad tan grande? Miren, nosotros somos salvos por la misericordia de Dios, por la gracia que Dios tiene, gracia salvadora para con nosotros, porque Él tiene una gracia general para toda la humanidad. Para buenos y malos llueve, para buenos y malos hay bendiciones, pero para salvación es una gracia especial de Dios, que es depositada en la persona, donde Dios, por medio del Espíritu Santo, hace que esta persona reconozca que Jesús es el Señor. Dios no puede depositar en manos de gente pecadora, de gente que solo hace lo malo, una salvación tan excelsa. Por eso la iglesia no va a ser
puesta a prueba durante la gran tribulación. La iglesia va a ser arrebatada antes de que eso suceda. Y vienen juicios tremendos, juicios terribles para la humanidad. Pero en ese tiempo, el avivamiento y la prédica del Evangelio de Cristo Jesús va a ser mucho mayor que en toda la historia de la humanidad, aún mucho mayor que cuando la iglesia nace en tiempos de la iglesia primitiva o de la iglesia del principio. Porque dice el apóstol Juan que vio millones y millones y millones, como las arenas del mar, y preguntó: ¿y estos quiénes son? Y el ángel le contestó: estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son hijos de Dios, pero no son iglesia de Cristo Jesús, porque hay una gran diferencia entre lo que es ser hijo de Dios y lo que es ser iglesia. La iglesia es hija de Dios, hermanos en Cristo Jesús, pero es un grupo seleccionado, porque la iglesia tiene punto de inicio y tiene punto final. Nace el día de Pentecostés y se va a cerrar cuando Cristo Jesús suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten. Y luego los que estemos vivos, junto con los que resucitan y están formados para recibir al Señor en el aire. Y ahí se acaba la historia de los que han de formar parte de la iglesia de Cristo Jesús. Eso está establecido en la palabra. Y la iglesia ha sido llamada, 1, a ser el cuerpo de Cristo; 2, a ser la esposa, que esos son nombramientos, pero que sobrepasan cualquier entendimiento; y 3, para gobernar con Cristo Jesús por la eternidad, y para agregarle y ponerle la cereza al pastel, para ser coherederos con Cristo Jesús de todo lo que Cristo va a heredar de Dios nuestro Padre. Y a eso son palabras mayores. Entonces, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque nosotros no somos el pueblo de Israel. Y las 70 semanas de Daniel, donde habla de estos acontecimientos, es exclusivamente para el pueblo de Israel. Falta una semana de años por cumplir, que es precisamente el cumplimiento de 70 semanas dirigidas hacia una nación y hacia una ciudad que es Jerusalén. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está en el cielo por el arrebatamiento. Aquí hay unos acontecimientos, gran tribulación. La iglesia está allá celebrando el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y las cenas de las bodas. Estábamos en un debate ahorita a nivel de internet con unos grupos que tienen una posición contraria a esta que les estoy explicando. Y les decía: denme un solo texto donde diga que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Pero díganme. No que nosotros pensamos, no. Si no está en la Biblia, díganlo, pero yo eso no lo comparto. Les puse todo eso que ustedes piensan, tradúzcanmelo en versículos de la Biblia. Y yo enviándoles los textos bíblicos que respaldan nuestra postura premileniarista, que la iglesia va a ser arrebatada antes. Porque nosotros sí tenemos base doctrinal. Nos dicen que es una doctrina nueva, nacida en 1900 y algo, que jamás la iglesia tuvo una postura sobre el arrebatamiento. Y les digo, en el año 56, ya de nuestra era, el apóstol Pablo agarra pluma o algo para escribir con un tintero y empieza a escribir una carta a la iglesia de Tesalónica y les dice ahí: he aquí, les digo esto en palabra del Señor.
Óigame, eso ya tiene una trascendencia celestial. No es una inventiva del apóstol Pablo estar diciendo de que la iglesia va a ser arrebatada. Dice, esto se lo digo en palabra del Señor. No todos, precederemos a los que durmieron, a los que ya han sido enterrados, a los que ya murieron. Pero todos en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, aleluya. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados, transformados para recibir al Señor en el aire. ¿Y eso qué es? Explíquenme, ¿qué es eso? Eso es la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué antes de la gran tribulación? Porque la Biblia habla de 70 semanas y falta una semana. Y la iglesia no tiene por qué participar en ningún día de las 70 semanas, porque eso no es para la iglesia. Miren, hay gente que pasa diciendo que la iglesia es el Israel espiritual. Error. La iglesia no es el Israel espiritual. La iglesia es el pueblo de Dios. ¿De dónde sale la iglesia? De israelitas y de gentiles convertidos a Cristo Jesús. El pueblo de Israel ahí está. ¿Qué están haciendo en este momento? Haciendo los preparativos, mis amados, para construir el templo. Ya tienen los trajes sacerdotales. Están esperando su Mesías. El hermano Héctor hace poquito llegó de Israel. Estuvimos hablando por teléfono. El hermano Héctor es el pastor general del Ministerio Santación. Va a estar predicando en la campaña evangelística el día 28 y 29 del mes de julio aquí en Progreso. Y me decía, ya tienen todos los preparativos. Casi todo, porque ellos están esperando su Mesías. Eso es el pueblo de Israel, ahí está. Nosotros no podemos atribuirnos cuestiones solo porque a alguien se le prendió el foquito y dijo, no, pues la iglesia es el Israel espiritual. No, no, no. Nosotros somos la iglesia, lavada con la sangre del Cordero de Cristo Jesús. El pueblo de Israel ahí está, y el judío que se convierta a Cristo es parte de la iglesia. Si no se convierte a Cristo, sigue siendo judío, pero no es iglesia de Cristo Jesús. El gentil que no se convierte a Cristo sigue siendo gentil, pero no es parte de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces todos estos puntos hay que establecerlos y hay que decirlos en defensa de la fe que hemos abrazado y en defensa de lo que es la doctrina que fundamenta nuestra fe en Cristo Jesús. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia, Dios la guarda y la cuida desde su nacimiento. Y prueba de ello es que desde que usted se convirtió a Cristo Jesús, usted pasó a estar bajo el cuidado de Dios. ¿O no es así? O usted aceptó a Cristo y anda ahí a la deriva. Anda por el mundo sin Dios y sin consuelo. Anda por el mundo sin dirección. Claro que no. Porque usted es parte de la iglesia de Cristo Jesús. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted va a estar ante el tribunal de Cristo. Y usted va a ser parte en cuanto a la administración en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. Por eso Dios la cuida, Dios la protege. ¿O no dice la Biblia que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? ¿Cuándo creen ustedes que es el día de nuestro Señor Jesucristo? Unos dicen cuando Él venga. Nosotros creemos que para la iglesia el día de nuestro Señor Jesucristo es cuando estemos ante la presencia de Él. ¿Cuándo? Sea el arrebatamiento.
Ese para nosotros es el día de nuestro Señor Jesucristo, porque todos los santos que murieron en Cristo Jesús, y si nosotros estamos vivos para ese momento, nos vamos a presentar ante el Cordero de Dios. Aleluya. La iglesia dice: oh sí, ven Señor Jesús. La iglesia de Cristo Jesús dice: ven Señor Jesús. Hay algunos ahí predicando que dicen que los que decimos que Cristo venga somos egoístas, porque debemos de estar nosotros más bien preocupados, dice, por andar predicando el Evangelio para que las almas se salven. Estos se creen más buenos que Dios. Claro, llevan una vida que para ellos aquí está establecido todo y no les interesa una reunión con Cristo Jesús. A nosotros sí nos interesa, porque Él es nuestro amado. ¿O no le interesa a usted, iglesia, estar ya con Cristo Jesús? Pues si no le interesa, no es iglesia de Cristo Jesús. Pero la iglesia de Cristo Jesús sí dice: oh sí, ven Señor Jesús, ven ya. Queremos estar ante tu presencia. Miren la iglesia del principio. Si Jesús se acababa de ir, 40, 50 años, o unos 20, 30 años, porque Jesús se fue en el año 33 y algo. En el año 50 el apóstol Pablo añorando la venida de Jesús y se acababa de ir. Y ya 2000 años después, ¿no creen que es un tiempo bastante largo? Nosotros deberíamos estar, pero ansiosos, después de 2000 años, que la amada del Señor, que la iglesia espera también a su amado para estar en una reunión con Él por la eternidad. ¿O no estamos enamorados de Cristo? ¿O creen ustedes, mis amados, que estar enamorado de Cristo es hacer las cosas que hacemos, pero sin anhelar una reunión con Él? Usted no está enamorado de Cristo, entonces. Usted lo que está haciendo es dorando la píldora. No, la iglesia anhela, sueña, respira, vive para estar reunida con Él. Aleluya. Entonces, mis amados, se me extendió esta cuestión, pero es necesario tener este tipo de enseñanza a la iglesia, para que la iglesia tenga un fundamento y tenga un porqué de hacer las cosas. Cristo ya viene. Estamos a las puertas de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Los acontecimientos se han ido hilvanando, aunque no hay señales específicas que nos indiquen el día y la hora en que Cristo viene, pero sí tenemos profecías en Mateo 24, Mateo 25 y en toda la palabra, en Apocalipsis, que nos dan señales acerca de lo que es la segunda venida, que es un acontecimiento diferente al arrebatamiento. Para la segunda venida de Cristo Jesús sí hay señales, sí hay cuestiones visibles que la gente se va a poder dar cuenta de que Cristo ya va a venir. Pero entre esa segunda venida de Cristo y el arrebatamiento pasan 7 años. Entonces, si ya las profecías bíblicas en cuanto a la segunda venida se están cumpliendo, lo más inminente que puede suceder en este mismo momento es el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Estamos contentos, estamos felices, estamos tratando, mis amados, de hacer todo lo que tenemos que hacer para gloria de Dios, para que Él sea exaltado y para que la gente pueda exaltar a Dios por medio de las acciones que nosotros hacemos. Siempre hay gente que nos critica, es indudable, porque a los hijos de Dios nunca va a hacer falta quien les señale hasta su forma de sonreír, su forma de caminar, su forma de ver, su forma de actuar, pero esos son gajes del oficio de la gente que no tiene a Cristo. Te critican por las acciones que hiciste cuando aún no conocías al Señor. Te critican por todo y por nada. Pero miren, oíditos sordos, guarde su testimonio, siéntase con un corazón liberado, que lo que usted está haciendo, lo está haciendo bien para gloria de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque nunca falta
Aún gente dentro de las mismas iglesias, criticando a sus líderes, criticando a sus pastores, criticando a la esposa del pastor, criticando al diácono, criticando al anciano, criticando a todo lo que ven a su paso. Hay gente en las congregaciones, mis amados, que son un estorbo, que no ayudan a que se desarrollen las diferentes actividades y para todo están poniendo tropiezos. A esta gente hay que hacerla a un lado. Hay que hacerla a un lado. Porque no hacen y no dejan hacer. Uno trata de tener paciencia como pastor, como gente que está guiando a un rebaño. Pero también llega momentos en que uno tiene que actuar enérgicamente, porque las predicaciones van en sentidos amplios. Hay mensajes de amor, hay mensajes de exaltación, porque cuando la iglesia está haciendo bien las cosas, hay que honrarla, hay que exaltarla en el Señor, no para que se le suban los humos, sino para que sepan que Dios también reconoce sus buenas acciones. Pero también cuando hay que predicar mensajes de exhortación, hay que hacerlo, aunque estos sean fuertes, porque dependiendo del mal, así tiene que ser la medicina. Dependiendo de la enfermedad, así debe ser la medicina. Y trabajar con la milicia que tiene voluntad de hacer las cosas. Ahorita se nos viene, mis amados, una campaña, una cruzada evangelística. El 28, 29 de julio y el 30 vamos a tener un seminario para la juventud. Pero el 28 y 29 es una campaña evangelística, una cruzada evangelística, donde queremos tener reunidos 20,000 personas por noche. Esta es una gran oportunidad para usted, mi amado hermano, que me mira, para usted, mi amado pastor, que está al frente de sus congregaciones, para que motiven a su iglesia, a sus miembros, para que en esta campaña por lo menos lleven un invitado, un amigo, un invitado. Y si de su iglesia vienen 30 miembros, pues son 30 amigos los que van a venir a la campaña. Y si de estos 30 se convierten en 20, que los lleven allí a su iglesia, donde usted está dirigiendo, para que usted los alimente y los haga crecer en el Señor. En la próxima semana ya vamos a tener el lugar exacto, puesto que hemos tenido un impasse en cuanto al sitio, pero ya creo que ya conseguimos el último requisito que nos estaban pidiendo y ya lo tenemos y creemos que va a ser en el lugar que habíamos previsto, pero no quiero adelantarme. Pero ya a partir de la próxima semana, en el nombre de Jesús, ya vamos a estar anunciando por Naos Televisión, por la misma asociación de pastores y por los diferentes medios, dónde va a ser el lugar de la cruzada. Pero esta es una gran oportunidad para usted, mi hermano en Cristo que se congrega, que durante este año no ha logrado llevar un amigo a la iglesia, que durante este año no ha podido usted evangelizar a nadie. Prepárese para el 28 y 29 de este mes y llévelo al lugar donde se le va a indicar para que escuchen el Evangelio de Cristo Jesús, las buenas nuevas de salvación, y que Jesús, que el Espíritu Santo toque la vida de esta gente y se conviertan, y usted se va a sentir feliz, usted se va a sentir realizado, porque sabe que Dios está haciendo de usted un instrumento útil en sus manos. No hagan como algunos grupos que conozco yo,
que andan en los diferentes barrios, gente que se ha ido de las iglesias. ¿Y saben qué andan haciendo? Invitando a cristianos que ya están convertidos y que se congregan en sus iglesias, tratando de sonsacarlos para que estén con ellos en sus grupos. Gente irresponsable, gente que andan del timbo al tambo, que estuvieron en una congregación, que estuvieron en otra, que estuvieron en otra, que se salieron de la otra y hoy están establecidos ellos como grupos y sonsacando al cristiano. ¿Por qué no se van a evangelizar a sus vecinos, a su familia, a la gente que los rodea, que no tiene a Cristo, y levanten una congregación en el nombre de Jesús? Una congregación que les cueste. No andar sonsacando, hermanos. Me contaba un hermano, mire, hace poco se me fueron tantos, se los llevó Julano. Miren, yo no creo en la división del cuerpo de Cristo. Yo soy claro en mis cosas. Yo no creo que si alguien se va de mi iglesia y establecen aparte sea una división. Para mí eso no es división. Porque división para mí es que alguien saque al creyente y se lo lleve al mundo, se lo lleve a sectas que no profesan nuestra misma fe cristiana. Eso es división. Jesús cuando le tocó hacer una exposición dijo lo que era división, porque a él lo tildaban de expulsar demonios en nombre de Belcebú. Y él lo hacía en nombre de Dios. Entonces, donde se predica a Cristo, pero hay cosas honorables. ¿Cómo podemos hacer las cosas? Hay cosas que honran a las personas, hay formas que le dan a la gente la soltura necesaria para caminar con su frente en alto, haciendo bien las cosas delante del Señor. No son sacando miembros de otras congregaciones, no tratando de saltar cercas, agarrar las ovejas, echárselas a la espalda y llevarlas a su redil. Eso es inmoral, es antiético y no es aprobado por Dios. Hacer crecer mi iglesia con miembros de otra iglesia es como agarrar un billete de 100 lempiras y sacármelo de una bolsa y metérmelo en otra bolsa. Es exactamente eso. No suma. Dejemos a los miembros, a los hermanos que están congregados en sus congregaciones. No los vaya a sonsacar, no les vaya a decir un montón de mentiras, de chismes y de cuestiones y poniendo en mal al pastor de la congregación, porque Dios le va a demandar a usted todas esas acciones. No lleguen con caritas ahí de que parecen mansos corderitos, donde en el fondo se comportan como lobos rapaces. No hagan las que hizo o el ejemplo que le pusieron a David. ¿Recuerdan? Cuando llega el profeta y le dice, ¿qué harías tú, rey? Julano solo tenía una ovejita, el vecino tenía tantas. Y vino una visita. Eso fue el profeta Natán. Vino una visita y que tenía tantas ovejas, mató, sacrificó la del vecino. El tal se ha muerto. Bueno, eso hiciste tú. Urías Eteo solo tenía a su esposa, tú se la quitaste y tú teniendo este montón. Tú que tienes congregaciones fuertes, grupos grandes, no andes robando ovejas. No lo hagas. Apoya más bien. Aunque no le mandes la gente, pero no hables mal del pastor que tienes cerca. Porque la iglesia no somos una competencia. En la iglesia somos un complemento. Y los pastores, los que estamos a cargo de los diferentes grupos, de las diferentes congregaciones, tenemos que complementarnos y llevarnos bien, porque la iglesia es de Cristo Jesús. Que Dios te guarde y te cuide de andar soltando la lengua
injustamente, calumniando al pastor, al líder, solo porque tú tuviste quizás alguna desaveniencia con él. Cuídate de eso, porque si no, juicio de Dios viene sobre ti. Mis amados, quise terminar con esta reflexión porque tenemos que unirnos como iglesia para llevar el Evangelio a las almas perdidas, a aquellos que andan sin Cristo, sin Dios y sin consuelo. Traerlos al Evangelio y de esta forma que nuestras congregaciones crezcan, con gente que viene del mundo a convertirse a Cristo, no con gente que ya está convertida y quererlas traer a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones. Dios les bendiga, mis amados, Dios les guarde. La iglesia se va de esta tierra, aleluya, antes de la gran tribulación. Bendiciones a todos. Dios les guarde en esta tarde. Aleluya.